Bienvenidos a Perú en el Tiempo, el noticiero donde viajaremos a una de las décadas más intensas de nuestra historia, los años 80 y 90. Hoy reviviremos el retorno a la democracia, la migración masiva, la crisis económica y la violencia política, el colapso de los partidos tradicionales y por último, la caída de Sendero Luminoso. Prepárate para escuchar voces, testimonios y reflexiones que marcaron a una generación. Empezando con el noticiero, nos situamos ahora en los años 80, un punto de quiebre en la historia peruana. ¿Qué pasó? Después de 12 años de gobierno militar, el país finalmente retorna a la democracia, restaurando las elecciones libres y el funcionamiento de instituciones civiles. Pero, ¿por qué sucedió este retorno? A fines de los años 70, la dictadura militar enfrentaba crisis económica, descontento social y desgaste político. El general Francisco Morales Bermúdez convocó una asamblea constituyente y abrió el camino para un proceso de transición. El pueblo exigía recuperar derechos y libertades y un gobierno elegido por la ciudadanía. En mayo de 1980 se celebran elecciones y Fernando Belaúnde Terry vuelve al poder. Con él regresan los partidos tradicionales, Acción Popular, el APRA y el PPC. Estos actores políticos fueron protagonistas directos del renacer democrático, aunque también enfrentaron serias limitaciones en los años posteriores. Pero no todo era esperanza. ¿Cómo quedó el Perú en realidad? El país estaba debilitado, una economía estancada, un estado frágil, desigualdades profundas entre costa, sierra y selva, y sin saberlo, un nuevo conflicto empezaba ese mismo año. Sendero Luminoso lanza su primer atentado quemando ánforas en Chusquia y Ayacucho. Ahí justamente entrevistamos a la señora Doña Elena en Ayacucho, que ella nos menciona: nosotros celebramos las elecciones porque pensamos que todo iba a mejorar, pero pronto empezamos los ataques, las desapariciones, ya no todo era pobreza, era miedo. ¿Y cómo sabemos que todo esto sucedió? Hoy contamos con fuentes históricas confiables, con fotografías y titulares de periódicos de la época, discursos oficiales del gobierno militar y del presidente Belaúnde, registros del Jurado Nacional de Elecciones y sobre todo los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que documentaron cómo vivieron estos hechos miles de peruanos. Así iniciaron los años 80, con esperanza democrática, pero también con la sombra de la violencia acercándose un país que celebra su libertad, sin imaginar el desafío que estaba por comenzar. Vamos a ir a un corte comercial y continuamos con el siguiente bloque. El gran viaje de las monedas y el sol. Era una vez en la ciudad de Lima, un niño llamado Raúl y su hermana mayor Sofía vivían en la década de los 80, una época donde todo se movía muy rápido. En casa, la mamá de Raúl siempre estaba preocupada por el dinero de Perú, llamado el INTI. Se ponía enfermo muy seguido. Cada mañana el INTI valía un poco, pero al atardecer valía menos. Era como si se encogiera. Raúl veía cómo los precios en la tienda subían y subían como un globo gigante. Un día, Sofía le dijo a Raúl con los ojos llorosos: Me voy, hermanito, voy a ir a un país muy lejos, donde usan una moneda fuerte y grande, el dólar. Trabajaré mucho y enviaré ese dinero a casa, así el indio enfermo no nos ganará. Sofía fue una de los miles de personas que ese año hicieron un gran viaje de partida. Dejó su hogar para ayudar a su familia desde lejos, construyendo un puente de amor hecho de cartas y sobres con dinero fuerte. Mientras Sofía viajaba lejos, Raúl notó que en su barrio se llenaba de nuevas caras
Eran niños y niñas que venían de muy lejos, de las montañas, de la sierra. Llevaban pocas cosas en su maleta y parecían cansados. Su maestra le explicó que en sus pueblos había muchas nubes oscuras y mucho miedo. Por eso sus familias hicieron un viaje de llegada, moviéndose a Lima, la capital, para buscar un lugar más seguro donde vivir y trabajar. Raúl hizo amistad con Ricardo, un niño que extrañaba mucho su campo. Raúl le enseñó a jugar con canicas en las pistas de Lima y Ricardo le enseñó palabras nuevas en quechua. Aunque los años 80 fueron duros, Raúl aprendió dos cosas muy importantes: que la familia puede estar lejos, como Sofía en el país del dólar, pero su amor llega todos los meses en el sobre que les daba de comer; que la familia también crece en la esquina, con amigos nuevos que llegaron de las montañas buscando la luz del sol. Y así Perú se llenó de puentes invisibles, algunos hacia afuera, hechos de dólares y sacrificios, y otros hacia adentro, hechos de solidaridad y nuevas amistades. Aunque el país estaba en crisis, el corazón de la gente seguía latiendo fuerte, esperando el día en que todos pudieran regresar a casa sin miedo. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Hoy les comentaré sobre el Perú en los años 80. Se desangraba entre billetes que no valían nada y promesas rotas. La hiperinflación devoraba sueños en las ciudades, mientras en las montañas el silencio del abandonado hablaba más fuerte que el Estado. Fue en ese vacío donde nació el fuego de Sendero Luminoso. La pobreza fue la mejor reclutador de jóvenes sin futuros que escucharon el canto de la sirena de la revolución, mientras la economía en caída libre daba razones para la ira. Llegó el caos total, colas interminables para pan, dinero que valían menos que el papel, y balas sembradas de las calles. El Estado respondió con fuego contra fuego, y atrapados en el medio siempre estábamos nosotros. El pueblo, los 90, trajeron una medicina que dolía más que la enfermedad, el Fushihok. Los precios que se dispararon de la hiperinflación murió. Y con la captura del líder terrorista en 1992, la pesadilla de la violencia empezó a ceder. La paz llegó de un país marcado a fuego. Esta historia cuenta como cuando la economía falla y el Estado está ausente, la violencia siembra su cosecha. Décadas donde el Perú aprendió con dolor y que sin justicia no hay paz duradera. Volvemos al estudio. Hoy viajamos a la década de 1990 para revisar uno de los momentos más importantes de la historia peruana: el colapso de los partidos tradicionales y la derrota de Sendero Luminoso. A finales de los años 80, la crisis económica y la violencia terrorista habían debilitado totalmente a los partidos tradicionales. La población perdió la confianza en ellos, lo que permitió el surgimiento de nuevos partidos políticos, como Alberto Fujimori, quien llegó al poder en 1990. Mientras la política cambiaba, el país enfrentaba a Sendero Luminoso. Gracias al trabajo de la inteligencia de Hein, el 12 de septiembre de 1992 se capturó a su líder, Abimael Guzmán. Este hecho marcó el inicio del fin del terrorismo en el Perú. Estos sucesos nos recuerdan la importancia de la memoria histórica y de la defensa constante de la democracia. Con esto regresamos al estudio.